10 de la mañana, 25 minutos. Estás escuchando la FM de la calle y lo que viene es este encuentro que regularmente mantenemos con Lucas Castiglioni, que es integrante de la FISIP, que es docente de la UNICEN, la unidad del centro de la provincia de Buenos Aires, y el licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Sociales. Y con todo eso, hoy nos viene a contar la posta, tema aranceles, Trump, China y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, presión con lo de las verdades, la posta. No, me gustaría poder charlar sobre un tema de actualidad, de mucha actualidad, que está en toda la agenda pública, que es la cuestión de aranceles, y como nos propusimos con las columnas, pensarlo desde una perspectiva crítica y también desde una mirada, si queremos, más desde los trabajadores, las trabajadoras, en la antesala un nuevo 1 de mayo, con sus particularidades, pero es un acto que se sucede en todas partes del mundo. ¿Cómo nos paramos frente a estos hechos? Y cómo nos afectan estos hechos que en apariencia son de superestructura, de negociaciones, de papers en inglés que no sabemos y demás. Entonces lo que les propongo es de dividir en 3 partes. En principio hablar de la actualidad, de cómo es el estado de situación en cuanto a los aranceles. Después me gustaría hacer referencia a qué es esta expresión de la nueva administración de Trump, ese Trump 2.0. Y después recopilé como 4 interpretaciones sobre qué es lo que está expresando la guerra arancelaria, el aspecto comercial, desde una mirada un poco más de largo plazo. Así que si les parece, vamos con ese orden un poco para charlar en ese sentido. Bueno, y pensar las temporalidades, ¿no? Porque estamos en una cuestión de urgencia y una visión de más largo plazo. Actualidad última. Todos sabemos, y que están las noticias, que el presidente de los Estados Unidos últimamente viene anunciando, ¿sí?, un poco en eco a lo que sucede en nuestro país, ¿no?, vía decretos, estas son resoluciones, de aumento a los aranceles de sus socios comerciales. ¿Qué es esto? Es toda empresa, todo residente que quiere vender sus productos, y acá voy a aclarar, estamos hablando siempre de bienes, ¿sí?, por eso de bienes, de mercancía, productos, va a tener que pagar un arancel, ¿sí? Esto está en todas las noticias. Y desde que asumió Trump, en estos que ya estamos llegando a los 100 días de la administración Trump, se va actualizando, pero tiene sus antecedentes incluso con el propio Trump. Desde el año 2018, específicamente en mayo del 2018, en la primera administración Trump, se aplicó por primera vez una suba arancelaria en un contexto veníamos de años de al revés, de a mayor apertura del mercado y principalmente con algunos socios comerciales. El objetivo era para sacar provecho del libre comercio, ¿sí?, frases que están muy en boga en estos tiempos. Y en 2018 Trump le puso aranceles a ciertas importaciones de acero a China, ¿sí? En principio fue un anuncio que fue del 25%, no sé si recuerdan que esas negociaciones se tensaron por cuando encarcelaron a la CEO de Huawei, ¿no? Como si fuese la Amazon de China, ¿no? De Alibaba. Que entonces eso tenía una expresión política, de la judicialización, todo esto lo que conllevó. Sumum de esa tensión fue en noviembre en Argentina, que se llevó a cabo la reunión del G20, donde tuvieron ahí una fase de distensión Trump y Xi Jinping, Estados Unidos y China, y terminaron acordando un arancel promedio del 19% en base también a la respuesta de China. Termina la administración Trump, asume Biden, y Biden también continúa con políticas arancelarias, y hacia final de su administración, es decir, el año pasado, duplica el arancel a bienes tecnológicos provenientes de China. La respuesta de China es sobre las importaciones, pone aranceles sobre importaciones de bienes energéticos,
y queda una situación de tensión comercial que se suma también a la tensión política cuando en su momento Nancy Pelosi, que era como la jefa de la Cámara de Diputados allá, la Cámara de Representantes demócrata, estuvo en Taiwán, ¿no? Entonces ahí como se fue tensionando. Y todo lo que sabemos ahora con Trump. Trump asume el 20 de enero de 2025. En ese discurso pone mucho énfasis en la idea de yo vengo a proteger los intereses de los trabajadores y las familias norteamericanas. ¿Y qué fue lo que hizo? Desde enero empezó imponiendo aranceles con China y con sus socios comerciales más importantes, Canadá y México. Una negociación que terminó paralizada, con una prórroga, principalmente por un poco de la resistencia del lado mexicano. Febrero, un nuevo anuncio con China del 10%, respuesta por parte de China. Marzo, un nuevo anuncio, 20% la respuesta de China. Y lo último que tenemos en este mes de abril, que el 2 de abril lo denominó Trump como el Día de la Liberación, sí, en el cual anunció dos cosas: 10% para todos sus socios comerciales y aranceles recíprocos, es decir, un plus para socios con los que tiene déficit comercial. Entre ellos ahí aparece China. Y una disputa que llegó hasta el 125%, que es la situación actual. Bien, hasta ahí la situación actual, sí, de cómo estamos, ¿sí? En el cual el comercio está tensionado, un poco lo que charlábamos de las perspectivas, cómo se van ajustando. La primera columna que hicimos, hablamos de distintos informes de organismos internacionales. Por ejemplo, la semana pasada salieron dos informes interesantes, uno de la Organización Mundial del Comercio y otro de la UNCTAD, que es un organismo de Naciones Unidas que se encarga de la cooperación y el desarrollo, el comercio y el desarrollo. Y lo que están ajustando sus perspectivas en cuanto al comercio, dice, se va a reducir sensiblemente el comercio. Lo mismo el FMI también sacó su actualización la semana pasada. Entonces, creo que está pasando es que se va a comprar y vender menos en el mundo, sí, y a su vez va a afectar en los niveles de los precios en determinados países. ¿En cuáles puede afectar? En los países que están poniendo aranceles, principalmente el caso de Estados Unidos. Entonces hay una alerta de inflación para los Estados Unidos. Claro, porque hay algunos datos que nos aportabas. En el caso de China es muchísimo menor, ¿no?, lo que depende respecto del comercio con Estados Unidos que de Estados Unidos en relación a China. Bien, eso lo que es muy importante para pensar la interrelación que existe en cuanto a vínculos comerciales. Y ahí vamos a la explicación de por qué Trump 2.0. El fundamento de Trump es, bueno, nosotros, Estados Unidos, dice, fuimos muy generosos con el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos los mercados, en esos mercados le permitimos que países más pobres puedan tener las bondades del desarrollo, porque se instalaron empresas que permitieron competir a nivel internacional. Todo esto en palabras de Trump, y lo que hicieron es salir de esas empresas de nuestros países. Entonces, perdimos fuerza laboral y competitividad en los Estados Unidos. Claro, pero muy generoso, pero a costa de explotar más a los laburantes del resto de los países. Eso es la mirada que queremos decir. Es como culpabilizando de la globalización algo que le permitió al capital en general, y si vemos a los capitales individuales, aumentar su rentabilidad, ¿sí? Se aprovecharon de pésimas condiciones laborales, flexibilizaciones en las regulaciones estatales y muy bajos salarios, de seguir explotando a la fuerza de trabajo. Bueno, para Trump eso es un problema. Entonces el objetivo es volver a ser grande a Estados Unidos y que las empresas vuelvan a sus países. ¿Y cómo lo verifica esto? Dice, bueno, tenemos una situación de déficit comercial. ¿Qué es esto? Es que lo que nosotros vendemos al mundo es menor de lo que compramos al mundo. Entonces perdemos dólares en ese sentido. Y es cierto, pero yo, como les decía, esto para pensar principalmente con China, ¿no? Sí. La situación con China.
pero que les puse el acento es, estas medidas son en materia de mercancías, de bienes. Pero, ¿por qué es en materia de mercancías? Porque es donde se produce el mayor déficit de los Estados Unidos, de su balanza comercial, y en cambio en materia de servicios, Estados Unidos no solamente es el principal exportador a nivel mundial, sino también el principal importador, y tiene una situación de superávit, vende más servicios de los que compra. Entonces, ahí, con China también. Y con China, ¿no? Entonces, en ese a nivel mundial, con los principales socios, a nivel de exportación, China hoy representa le sacó el lugar a los Estados Unidos, que puesto número 2, y en importación Estados Unidos sigue siendo ocupando el primer puesto como comprador de bienes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer diagnóstico que dice, el problema es esta globalización, ¿no? En ese sentido. Y para poder interpretar esto y dar una mirada un poco más de largo alcance, les quería compartir estas 4 lecturas. Bien, o sea, la primera sería esta, la que critica la globalización. Claro, es una postura, si queremos, dentro del liberalismo, con sus contradicciones, que dicen, bueno, hay dos miradas dentro de esta. Unas que son los globalistas, ¿sí?, que en su sentido sería la administración de Biden, la administración de Bush, que dicen necesitamos mercados abiertos y nos tenemos que apropiar. Ahí no distingue entre demócratas y republicanos. Los dos, Biden y Clinton, son demócratas, y un poco Bush en ese sentido, que sería más el republicano, o incluso Bush hijo y Bush padre encarnaron esa visión. Y la otra visión sería como las más nacionalistas. Nacionalistas desde el centro, ¿no? En ese sentido, que son reaccionarios, la radicalización de este Trump 2.0. Bueno, eso me parece que en ese sentido es una lectura que, en términos, esto que decías, es demócratas y republicanos, son nacionalistas, pero los otros no dejaron de ser reaccionarios, ¿no? Hablamos de Bush, principal responsable de las invasiones de Afganistán y de Irak, lo mismo que Obama. Entonces, es una falsa dicotomía, me parece. La segunda lectura, y después hay 2 lecturas que me parece que son interesantes, aunque con sus matices, que buscan aprendizajes en la historia. Una nos dice, lo que está en el telón de fondo es la disputa por lo que podemos denominar la hegemonía a nivel mundial. Dice, y esto pasó, por ejemplo, en el siglo XIX, tuvimos una hegemonía clara, que fue el Reino Unido, pero que en la crisis del 30 se vio expuesto su capacidad de respuesta. Dice, en la crisis del 30 el Reino Unido no pudo hacer lo que tendría que haber hecho una potencia. ¿Qué tendría que haber hecho? Y entra en crisis, y un país, para evitar los efectos de esa crisis, sube los aranceles para proteger su industria. Entonces, su socio comercial, como respuesta a esa decisión, si queremos unilateral, sube sus aranceles, devalúa, ¿no?, para protegerse. Y eso genera una espiral de reducción del comercio. Eso es una trampa, se conoce. Dice, ¿y cómo se resuelve esa trampa? Si tenemos un país hegemónico que logre mantener esos mercados abiertos. Inglaterra en el 30 no lo pudo hacer. Estados Unidos sí lo podía hacer y no lo hizo, de hecho fue proteccionista. La pregunta que trae esta trampa, dice, hoy en la actualidad es, Estados Unidos no puede hacerlo, e incluso no lo quiere hacer. La pregunta es qué es lo que va a hacer China, ¿no?, en esa garantización de los bienes comunes, ¿no? Entonces, esta es la lectura de la historia. La segunda lectura de la historia, en esa tercera interpretación, dice, la traen un poco más lejana y nos lleva a la guerra del Peloponeso, ¿sí?, que estamos hablando de 300 años antes de Cristo, entre Esparta y Atenas, en el cual básicamente decía que qué sucede cuando una potencia hegemónica se ve amenazada frente al crecimiento de otra. Dice, ahí empezó una guerra. Y hay historiadores, y principalmente de relaciones internacionales, dice, bueno, veamos en la historia qué fue lo que sucedió cuando una potencia se veía amenazada en un momento de transición hegemónica como el que estamos viendo acá. Entonces hace una recopilación y dice, de los 16 casos relevados, 12 terminamos en guerra. La pregunta es qué va a pasar acá.
Entonces, bueno, yo ahí me parece que con matices. Y la cuarta, con la que quería compartir, es la visión, dicen, que nos lleva a pensar el capitalismo de época, que es una lectura que se hizo también hace un poco más de 100 años, que fue Lenin, el líder de la revolución bolchevique, que unió la situación del capitalismo de época, de la crisis capitalista, la expansión imperialista y la guerra. Entonces dice, una situación de crisis puede producir, entre otras cosas, situaciones de conflictos bélicos, pero también la expresión territorial, y eso lo denominó imperialismo. Y creo que pensar la situación, la guerra arancelaria, este nacionalismo reaccionario, que si nos trasladamos 100 años atrás, claro, no es novedad, y del proteccionismo y guerra, actualmente hay guerra, no nos queda muy lejos, ¿no? En ese sentido. De la disputa imperial de ambas superpotencias. Bueno, qué panorama nos dejas por delante. De esto de lo que has puesto también aquí, digamos, de lecturas respecto de cómo va repercutiendo hacia adentro de los Estados Unidos, ¿qué expectativas hay en cuanto al objetivo del propio Trump, ¿no? Es decir, de que esto efectivamente va a ser a América grande nuevamente y la reindustrialización? Bueno, ahí si queremos podemos decir, ya que dijimos lo de la trampa a nivel comercial, hay una trampa que es pensar cómo es la producción a nivel mundial. Hoy, como cuando hablamos con el caso de Bangladesh, nos dio la pauta de que la producción es a nivel global, incluso de industria tan con poco valor agregado, como el caso textil, pero incluso a niveles más complejos, de que llevan mayor desarrollo tecnológico. Entonces, imponer un arancel en una producción global, lo que va a hacer no es proteger la industria, sino que va a hacer va a entorpecer incluso esa producción, ¿sí? Incluso en la situación en la cual estamos, donde la fuerza industrial, la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, las fábricas hoy por hoy en el mundo están en la periferia. Claro. Y los más afectados con estas decisiones son los países periféricos, principalmente los países más pobres. Y al interior de los Estados Unidos vamos a tener dos posibles efectos. Una pérdida de capacidad de bienes, pero la otra es el problema que se diagnosticó, o el cual el propio Trump dijo es el problema que tuvo Biden, que nos va a sonar también conocido, que fue la inflación. Claro. La inflación. Entonces, las perspectivas dicen, va a haber una desaceleración del crecimiento y un posible escenario de recesión de la producción, caída del consumo, y posiblemente aparezca un rebrote inflacionario. Pero eso Trump no lo ve o lo asume como un costo en pos de esta última lectura, es decir, bueno, un posicionamiento global que pagará ese precio. Yo coincido más con la segunda lectura, de que su visión de Trump está buscando sostener esta perspectiva, hacer grande Estados Unidos otra vez, significa, entre otras cosas, enfrentar directamente a China, ¿no? En ese sentido, que ahí lo va a distinguir con la administración Trump del 2016, el 1.0. del 2020. Claro. Están escuchando a Lucas Castiglioni. Lucas, tomate un mate mientras te sumo algunos datos que estaba leyendo, a ver qué nos puedes decir sobre esto. Leía un informe de Suban Córdoba, que hizo unas encuestas, qué sé yo, y hay un apartado que dice, por un lado, que hay un 55% de los encuestados que cree que Argentina tendría que mantenerse neutral ante este conflicto, y por otro lado, otro dato que me llamó la atención y que lo anoté, que tiene que ver con que hay un 36% que considera que China contribuye a la estabilidad global, mientras que Estados Unidos solo en un 16% piensan eso sobre Estados Unidos, algo que se ha modificado en los últimos años también, ¿no? Mira, qué interesante esa encuesta. Yo creo que dos cosas. La primera es de coyuntura, me parece que es notoria esos resultados en un gobierno que tiene un alineamiento del 100% con Estados Unidos, un elemento totalmente contradictorio, incluso en su teoría, cómo Milei justifica su
apoyo a medidas que van en contra a sus ideales, con tal de sostener el apoyo con Trump. Es interesante cómo la sociedad puede verse cuestionada con un gobierno que hace un año y medio va a tener que ganó las elecciones y que en todos lados está diciendo que tiene cierta legitimidad, aunque la cuestionemos y demás. Y la otra es la visión histórica. Nuevamente, Argentina, pero incluso América Latina, tenemos una memoria popular en cuanto a las relaciones internacionales, las relaciones interamericanas con los Estados Unidos. Y hay niveles de impugnación, me parece importante. No para irnos muy lejos. Hace 20 años, acá nomás, acá 500 kilómetros, en Mar del Plata, tuvo un hito en la historia de nuestro continente, que fue el rechazo de la mayor propuesta en términos de esa falsa contradicción que decíamos entre globalista y nacionalista, totalmente globalista, que fue el área de libre comercio, el ALCA, y el protagonismo lo tuvieron no solamente los gobiernos, sino también gran parte de la sociedad. Entonces, me parece que es muy interesante esa encuesta y que nos lleva incluso a cuestionar estas verdades, estas postas que nos dicen, no, el gobierno tiene mucho aval. Me parece que ahí va a haber un ruido. Pero digamos, se puede extrapolar lo que pasa acá de una propuesta alternativa, una oposición dispersa desde una perspectiva latinoamericana, digamos, a diferencia de lo que era en aquel momento, de cierta sintonía en gobiernos no exactamente iguales, no necesariamente de izquierda, pero que tuvieron un posicionamiento muy claro en Mar del Plata. Sí, en las dos dimensiones, me parece. La foto actual, en las dos dimensiones a nivel gubernamental, no están muy rotos, o por lo menos descosidos esos lazos de integración regional, y en datos cuantitativos de comercio intrarregional, o incluso acuerdos a niveles políticos, diplomáticos y demás. Pero también en términos sociales, me parece, que vemos que hay casos excepcionales, pero donde el nacionalismo ha calado, entre otras cosas, en pensar de que los problemas, no sé, el problema de la minería afecta solamente a una población, claro, en una parte de una provincia de Argentina, y que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Ecuador. Entonces me parece que también es un desafío, ¿no? En dos términos, lo que nos interesa, o incluso a nivel sindical, estamos en la víspera de un 1 de mayo, cómo los problemas en este caso, de los aranceles y demás, nos exige también pensar a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en esa visión internacionalista, o cuanto menos latinoamericana. Claro. Lucas, muchísimas gracias, súper interesante. Vamos a recordar también que estaremos compartiendo, que queda grabada la charla, porque tiene ahí como mucha data, tal vez para compartir en algún otro momento si alguien está laburando o haciendo alguna otra actividad. Y nos reencontraremos, no tengo aquí la agenda, la tenés presente, en 15 días, sí. Entonces retomamos ahí los martes. Lucas Castiglioni, que le vaya muy bien. Bueno, muchas gracias y feliz día de los trabajadores y trabajadoras para mañana. Igualmente.